Estimados hermanos, sean ustedes bienvenidos a esta sección de Testigos de Cristo, en la cual, a través de la historia de la Iglesia y a través de la experiencia de la vida de los santos, nos acercamos nosotros, los cristianos, a vivir la vida de bautizados que nos pide Cristo nuestro Señor. Hermanos, el día de hoy vamos a reflexionar sobre la vida de una mujer que fue esposa, madre, fundadora, y al mismo tiempo una mujer que realizó grandes obras de caridad para con los más pobres, los más necesitados, los más enfermos. En una época en la que aparentemente la situación política, económica y social era muy difícil, sobre todo para la mujer. Francisca Bucia nació en la ciudad de Roma en el año de 1384. Ella nace en una época en la cual en la vida de la Iglesia había una situación muy difícil. Nos encontramos en la última parte del llamado Cisma de Occidente, en las cuales prácticamente en el momento más álgido de esta crisis hubo incluso 3 papas al mismo tiempo, cada uno de ellos apoyado, sostenido por diversos monarcas de la Europa de aquel entonces, que provocó una gran crisis en la vida de la Iglesia. En el año de 1425 entramos en la segunda etapa de la vida de Francisca. En ese año, ella funda, junto con otras mujeres que la acompañaban en sus diversos apostolados, ella funda una comunidad de oblatas. ¿Qué significa la palabra oblata? Significa ofrenda. Es decir, mujeres que viviendo en comunidad se ofrecen bajo el servicio de la caridad cristiana, bajo un carisma concreto y bajo la dirección espiritual de estos mismos padres benedictinos del monasterio de Santa María Nova. Y así realizan ellas viviendo en comunidad y bajo el aspecto social y bajo las mismas costumbres que se tenían las damas de la época de finales del siglo V en la ciudad de Roma. Por lo tanto, Francisca, junto con este grupo de mujeres, ya realizan un primer momento de fundación de un futuro monasterio, el monasterio de Tor de Specchio, que con el paso de los años se va a transformar en un foco de irradiación tanto de espiritualidad como de la vida de caridad de Cristo en la ciudad de Roma. Hermanos, ya en el año de 1436 fallece su esposo, fallece su marido. Por lo tanto, ella ya libre del compromiso matrimonial y su único hijo que le sobrevive, ya casado, formando su familia y heredando las propiedades de la familia del papá, ella ahora sí, libremente ya ingresa en el monasterio que ella fundó junto con sus compañeras oblatas y se dedica a la realización de estas obras de caridad con mayor tiempo, con mayor profundidad. Hermanos, ya para el 9 de marzo de 1440 fallece. Y poco antes de su muerte ocurre en el marco de una visita que ella hace en la casa de su hijo y junto con su nuera. Es decir, fallece en un ámbito de tranquilidad, en un ámbito de una visita familiar, en el ámbito de una madre, de una suegra que va a visitar, que va a aconsejar, que va a guiar a su hijo y a su nuera. ¿Qué nosotros podemos aprender de esta santa, queridos hermanos? Primero debemos de saber que ella no fue canonizada inmediatamente, sino que fue canonizada hasta el año de 1608 y fue ya conocida como Santa Francisca Romana. Así es como la Iglesia venera su memoria. ¿Nosotros qué podemos aprender de ella? Y de manera muy especial, las mujeres cristianas. Primero, vamos a comprender que Santa Francisca Romana vivió su ser femenino, su ser de mujer, su ser de esposa, su ser de madre, en plenitud conforme a lo que enseña Cristo en el Evangelio. Es decir, ella vivió en plenitud su ser de mujer en la medida en que ella, reconociéndose como hija de Dios,
vivió en plenitud la vocación a la cual ella fue llamada: formar una familia, ser fiel en su matrimonio, vivir en plenitud su vida cristiana, ser una buena hermana, una buena amiga, una buena madre, una buena suegra. Y aquí entramos al segundo punto, queridos hermanos, de lo que podemos aprender de Santa Francisca Romana: su labor constante de evangelización y de llamado a la conversión. Santa Francisca Romana fue una mujer que constantemente, gracias a su estatus social, tuvo mucho contacto con amigas, con conocidas, con muchas personas de su propio ambiente nobiliario. Por lo tanto, ella aprovechó cada momento para hacer un énfasis en la conversión, atraer todas esas almas a Cristo, que toda persona que entraba en contacto con Santa Francisca Romana inmediatamente tuviera una experiencia viva de la caridad de Cristo y así llevarla a la vida de la conversión. Un tercer aspecto que aprendemos de Santa Francisca Romana es que ella vivió también en plenitud una participación plena en la vida social y en la vida de la iglesia. Es decir, Santa Francisca no fue una mujer que se encerró en sí misma, se encerró en su familia o se encierra en sus propias obras de caridad, no, sino que ella tuvo también una participación viva, inclusive en acontecimientos dolorosos, tanto en la ciudad de Roma como en la vida de la iglesia. Por poner dos ejemplos, ella intervino cuando en un conflicto que había entre el Papa y el rey Ladislao de Nápoles, cuando este rey ataca la ciudad de Roma y la toma, el marido de Santa Francisca Romana cae herido y su hijo, su único hijo que le sobrevive, cae como rehén de este rey y ella interviene para salvarlos. Es decir, ella experimenta el dolor como esposa y experimenta el dolor como madre. Y ahí es donde ella también interviene, independientemente de las situaciones difíciles o de conflicto que se vivían en aquella época en la ciudad de Roma. Y por otro lado, en la vida de la iglesia. Recordemos que al inicio de nuestro tema habíamos hablado del cisma de Occidente. Este cisma se acaba en el año de 1415, con la elección de un papa único, San Martín V. Pero hermanos, todavía quedaban ciertos resabios, ciertos conflictos aún no resueltos. Y es ahí que en el siguiente concilio, el concilio de Basilea, los padres conciliares estaban en constante conflicto con el papa Eugenio IV. Ella, sabiendo que podía haber una futura división, un futuro cisma, envía a su confesor para que sepa aconsejar al Papa Eugenio IV para poder llegar a un acuerdo con los padres conciliares. No lo consigue, pero al menos queda plasmado, queda comprobado cómo Santa Francisca Romana también tenía esa visión del cuidado de la Iglesia Universal. Ella tenía esa visión gracias a la presencia viva del Espíritu Santo que la ilumina. Puede llegar a aconsejar al Papa de la época, puede llegar incluso a preocuparse por el bienestar de la Iglesia Universal. Es decir, es una mujer de iglesia, una mujer que se preocupa por la Iglesia y es una mujer que a través de sus oraciones y a través de su empeño material y económico ayuda a conservar la vida, la unidad y la armonía dentro de la Iglesia. Hermanos, que la vida de Santa Francisca Romana nos ayude a todos nosotros a ser fieles colaboradores de la Iglesia, a ser fieles colaboradores de Cristo nuestro Señor en la vida de caridad, sobre todo con los más pobres y con los más enfermos. Y sobre todo, que la vida de Santa Francisca Romana nos ayude a cada uno de nosotros a cumplir fielmente nuestra vocación de buenos hijos, de buenos papás, de buenos esposos, de buenas personas conforme a la voluntad de Cristo nuestro Señor.